Actividad 2. Turbinas para el diseño de sistemas hidráulicos de la Unidad 3. Las turbomáquinas es una máquina cuyo componente principal es un rotor a través del cual pasa un fluido de forma continua, cambiando su cantidad de movimiento, siendo este aprovechado como una entrega de energía del fluido a la máquina o de la máquina al fluido. Se clasifican en dos grandes categorías, en bombas y turbinas. Una bomba suministra energía a un fluido y tiene un aumento de presión. En cuanto a una turbina, ésta extrae la energía de un fluido y tiene una disminución de la presión. En las bombas se usan algunos parámetros fundamentales para analizar el rendimiento. Entre ellos está la carga hidrostática neta de una bomba, que es el cambio en la carga total en la ecuación de Bernoulli desde la entrada hasta la descarga de un líquido. Es igual al cambio de la altura de la línea de energía de salida menos la línea de energía de entrada. El bhp es la potencia al freno o potencia de accionamiento o potencia absorbida, la potencia suministrada a la bomba. Curvas de rendimiento de una bomba. Estas cambian conforme se modifica la velocidad de la rotación. Aquí encontramos una curva típica para una misma familia de bombas del mismo diámetro de carcasa y de diferente diámetro del rotor. Correspondencia entre una bomba y un sistema de tubería. Es un punto de operación de un sistema de tuberías. Es el gasto volumétrico donde la curva de la demanda del sistema y la curva de rendimiento de la bomba se interceptan. Cavitación. Esta ocurre cuando se bombean líquidos. Es probable que la presión de la bomba caiga por abajo de la presión del vapor del líquido o presión de saturación, produciendo burbujas llenas de vapor llamadas burbujas de cavitación. Estas burbujas, al circular por la tubería, provocan ruido, vibración, reducen la eficiencia y daños en los álabes de la bomba. Carga de aspiración neta positiva. Es la diferencia entre la carga de presión de estancamiento en la entrada de la bomba y la carga de la presión de vapor. Es un parámetro de rendimiento de carga. La NPSH es la mínima necesaria para evitar la cavitación en la bomba. Esto es independiente del tipo de líquido. Bombas de desplazamiento positivo. Son las bombas perfectas cuando se necesitan altas presiones como el bombeo de líquidos viscosos o mezclas, lodos o suspensiones espesas y donde se requiere el despacho de cantidades precisas de líquidos como en las aplicaciones médicas o en el despacho de gasolina. Bombas dinámicas. Estas distribuyen una cantidad de movimiento al fluido, por eso se llaman bombas rotodinámicas o bombas rotatorias. Se clasifican por la manera en la cual el flujo sale de la bomba, ya sea flujo radial, flujo axial o flujo mixto. Bombas centrífugas. Estas se identifican por su carcasa en forma de caracol llamado voluta. Se encuentran en todos los hogares, en los lavaplatos, tinas de baño, lavadoras, secadoras de ropa, secadoras para el cabello, aspiradoras, ventiladores de aire, aires acondicionados y en las bombas de agua de los automóviles. Bombas axiales. Estas generan una fuerza de ostentación con el cambio de la cantidad de movimiento del fluido cuando giran los álabes. El rotor del helicóptero y las hélices de un aeroplano son ejemplos de ventiladores abiertos de flujo axial. Leyes de semejanza para bombas. El análisis dimensional. La turbomaquinaria es un ejemplo muy práctico del poder y utilidad del análisis dimensional. Entre los parámetros podemos encontrar carga hidrostática neta, el gasto volumétrico, el diámetro de las álabes del rotor, altura de rugosidad de la superficie del álabe, la velocidad rotacional del rotor, densidad y viscosidad. Turbinas. Estas han sido utilizadas durante siglos para convertir la energía mecánica libre disponible de ríos y del viento en trabajo mecánico. Turbinas de desplazamiento positivo. Se podría considerar como una bomba de desplazamiento positivo que funciona de modo inverso. En general no se usan para producir potencia, sino para medir flujo volumétrico o volumen de fluido,
Un ejemplo clásico de estas son los medidores de agua. Turbinas dinámicas. Estas se usan como dispositivos para medir flujos y como generadores de potencia. Un ejemplo clásico de turbinas dinámicas son los anemómetros. Turbinas de impulsión o acción. En estas turbinas el fluido es enviado por una tobera aceleradora. La mayor parte de su energía mecánica es convertida en energía cinética. El chorro a alta velocidad choca con las álabes en forma de cubetas llamados cucharas o cucharones o cangilones o paletas que transfieren la energía a la flecha de la turbina. Turbinas de reacción. Existen dos tipos principales de turbinas de reacción, Francis y Kaplan. Es una hidroturbina para producir energía. Es la turbina de reacción que consta de aspas guía llamadas aspas directrices, ya sean fijas o ajustables. La cantidad de movimiento que se intercambia entre el fluido y el rotor a medida que ésta gira se produce una gran cantidad de presión, a diferencia de las turbinas de impulsión. Leyes de semejanzas para turbinas. Los grupos adimensionales para turbinas son muy parecidas para las bombas, sin considerar el número de Reynolds y los efectos de la rugosidad. Se trata con las mismas variables adimensionales como las cargas de hidrostática neta por la gravedad, el gasto volumétrico, el diámetro de las aspas del rotor, altura de rugosidad de la superficie del álave, la velocidad rotacional del rotor, la densidad, viscosidad y la potencia al freno producida. En conclusión, podemos decir que las turbomáquinas están presentes en nuestra vida cotidiana, como los sencillos ventiladores y las bombas centrífugas de uso común, hasta las grandes turbinas hidráulicas de centrales hidroeléctricas y las turbinas de vapor o gas de las centrales térmicas. Es importante recalcar que las turbomáquinas son esenciales en la conversión electromecánica de energía, es decir, en la generación eléctrica. Esto hace que las turbomáquinas sean un objeto de gran importancia dentro de la ingeniería mecánica, dedicando mucho al estudio y proyección, e igualmente, pero en menor medida, en la ingeniería civil. El estudio dimensional de las turbomáquinas, las ecuaciones que predicen el movimiento del fluido son de tal complejidad que aún no se conoce una solución general, sino soluciones particulares que requieren de grandes simplificaciones que sin embargo aportan mucha información sobre el verdadero comportamiento de los fluidos.